frecuente que reciba correos electrónicos con preguntas parecidas a esta. Alejandro, ¿por qué los evangélicos están mejor organizados que nosotros? ¿Por qué en mi ciudad hay 4 o 5 radios evangélicas y ninguna católica, o una católica versus a las evangélicas? ¿Cómo podemos hacer para ser más creativos que los evangélicos? ¿Por qué la iglesia es tan lenta en reaccionar frente a los evangélicos? Etcétera, etcétera. Es decir, la iniciativa apostólica de los evangélicos muchas veces cuestiona e incomoda a los católicos. Creo que acá hay que explicar algunas cosas importantes, y voy a comenzar haciendo una afirmación que de repente a algunos hermanos va a escandalizar, especialmente los que ven el crecimiento de los evangélicos y además experimentan los evangélicos que les tocan la puerta día, tarde y noche, ¿no? Porque no son los mismos grupos los que están tocando la puerta. Nosotros muchas veces llamamos evangélicos a los testigos de Jehová, por ejemplo, que no son evangélicos, ¿no? Los evangélicos los consideran a ellos no cristianos porque no creen en la divinidad de Jesucristo. Entonces, a veces viene un testigo de Jehová, de ahí vienen unos mormones que tampoco son considerados cristianos por los evangélicos, y luego vienen evangélicos de verdad, ¿no? Y nos tocan la puerta. Entonces decimos, caramba, estos evangélicos están extremadamente organizados y son perseverantes. Bueno, parte del asunto es que están pulverizados, son decenas, centenares y miles, ¿no? Pero, como decía, quería comenzar haciendo una aclaración que pienso justificar, haciendo una afirmación que pienso justificar, y es que los evangélicos no son en realidad un problema significativo, ya son un problema más o menos anticuado para la Iglesia Católica. Y explico por qué. No es que no sigan siendo extremadamente activos, pero hace años un autor sociólogo norteamericano evangélico escribió un libro muy importante en su momento que se llamaba "Se está volviendo protestante América Latina", is Latin American Turning Protestant. Creo que no se publicó en español, pero el libro produjo una conmoción, recibió muchos artículos periodísticos, y yo lo recuerdo porque ya había ingresado al campo periodístico y recuerdo el papel que tuvo este libro, porque, entre otras cosas, basado en el crecimiento que los evangélicos habían tenido durante la década de los 80, este sociólogo y estadista, especialista en estadística, llegó a la conclusión de que Latinoamérica para el año 2010, o sea, para este año, iba a ser, si es que no en su mayoría protestante, por lo menos la mitad protestante. Y aseguraba que el número de evangélicos iban a ser mayoría, de todas maneras, en Brasil y Guatemala, 2 países que pronosticaba que iban a ser mayoritariamente protestantes. En ambos países existe una importante minoría evangélica, sin duda, con mucha presencia, mucha actividad, sin duda alguna, pero no son mayoría. Y por supuesto, las enormes, significativas minorías evangélicas en países como Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, que supuestamente iban a llegar al 40%, 35%, 38%, no se ha producido. En buena medida porque, si bien nuestros hermanos evangélicos son muy exitosos, mucho del éxito que nosotros vemos es un éxito temporal. Es un éxito que mucho, digo, no todo, hay éxito duradero. Ciertamente tienen una presencia que no tenían hace 50 años, no hay ninguna duda sobre eso. Pero el crecimiento sostenido ciertamente ha llegado a un punto de saturación. Ya no se están produciendo esos incrementos. Más bien lo que estamos viendo es en nuestros países un incremento de las personas que no creen en Dios. Y es lógico. Los evangélicos en realidad no eran un problema, eran un síntoma. Cuando se les llamaban las sectas, etcétera, eran un síntoma del proceso de secularización de la sociedad. Hacía tiempo que los católicos estábamos totalmente adormilados creyendo que nuestras sociedades eran católicas cuando ya no las eran. Y como no había una actividad evangelizadora que la Iglesia nunca debe perder, entonces había gente con hambre de Dios que no vivía su fe,
que no recibía atención y no recibía la predicación del Evangelio de parte de otros católicos. Y cuando comenzaron a llegar, los evangélicos comenzaron a responder a ese vacío. Por otro lado, parte del éxito evangélico tiene que ver con su modelo. El modelo de los evangélicos es bastante capitalista. Esto no lo digo como un elogio ni lo digo como un insulto, lo digo simplemente como una realidad. El modelo es bastante capitalista. ¿Por qué? Porque a diferencia de las parroquias que dependen de las diócesis, cada templo evangélico tiene que ser autosostenido. Algunas denominaciones ayudan al inicio, al lanzamiento de un templo, pero en muchas ocasiones son los propios pastores los que tienen que comenzar el templo. Y algo que los católicos no sabemos, por ejemplo, que en general el católico ignora, es que el índice de éxito de los pastores evangélicos es más o menos 2 de cada 10. Es decir, de cada 10 pastores que intentan formar un templo, una iglesia o una comunidad, solamente 2 tienen éxito. Nosotros vemos los templos que crecen y vemos, vemos solamente aquellos que son exitosos, pero no somos conscientes de la carnicería y del nivel de fracaso que hay en el intento de iniciar un templo nuevo, ¿no? Y las peleas y rencillas que hay a veces por la cercanía de un templo con otro y de cómo se dividen la población. El asunto es que este modelo los hace pues extremadamente competitivos. Un pastor va a estar mucho más urgido a que él sea exitoso y que la parroquia o local, es decir, el templo católico, no compita con ellos, que ellos tengan una competencia mejor, ofrezcan cosas mejores. En un distrito en Estados Unidos, donde voy con cierta frecuencia a visitar a unos amigos, la parroquia católica es una buena parroquia, es una parroquia que tiene todos los requisitos, que cumple con todas las necesidades. Pero muy cerca de la parroquia hay un megatemplo evangélico que es 3 veces el tamaño de la parroquia, y esta parroquia es buena, no estoy hablando de una parroquia pequeñita. Estoy hablando de una buena parroquia promedio, con un buen templo, un buen terreno y con los servicios necesarios. Pero este templo, este megatemplo evangélico es gigantesco, es 3 veces la parroquia. Y tiene todo lo que uno se puede imaginar. Por ejemplo, para la pastoral juvenil tienen todos los juegos, videojuegos, para que vengan los muchachos a jugar ahí al templo, al local evangélico. Tienen un equipo completo para una banda de rock, batería, primera guitarra, segunda guitarra eléctrica, bajo eléctrico, etcétera, etcétera. Y en consecuencia tienen una oferta física de entretenimiento, si quieren, mucho más atractiva que la parroquia católica. Lo curioso es que tienen menos de la mitad de miembros inscritos que en la parroquia católica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el secreto? Los evangélicos dan más del triple de lo que dan los católicos, así de sencillo. Donan dinero más del triple del que dan los católicos. ¿Tienen más dinero que los católicos? No, en este barrio no. Son todos iguales. Entonces, ahí ya tienen un secreto para comenzar a responder a la pregunta, ¿por qué la iglesia no hace tal o cual cosa? ¿Dónde estás tú a la hora que se necesitan los recursos? ¿Dónde estás? No estás por ningún lado. Te escondes en el confesionario, esperando que no haya cura confesando, ¿no? Así te ahorras de confesarte y de dar plata. Entonces, estoy obviamente ironizando, ¿no? Pero pongo el acento sobre la I, que los católicos tenemos un problema serio ahí en términos de generosidad. A eso se suma el hecho de que este modelo de eficacia, este modelo capitalista, digamos, de crear templos, obviamente tiene que ser un negocio sostenible. Y en consecuencia los pastores, no en pocas ocasiones, es más, en la mayoría de las ocasiones tienen que adaptarse, y esta adaptación no es necesariamente buena. Alguien me elogiaba la creatividad, y la creatividad pastoral, la creatividad apostólica es extremadamente buena, hace muy bien en elogiarlo. Pero
la creatividad a costa de la doctrina, no. Y en muchas ocasiones, muchas de estas denominaciones evangélicas, los ministros predican lo que la gente quiere escuchar. Un párroco católico no. Entonces es verdad que nuestras parroquias necesitan renovación, necesitan unas nuevas alternativas. Y es verdad que buena parte del problema está en la no involucración de los laicos. Pero hay que comprender que nuestro desafío principal es cumplir con nuestra misión de evangelizar. No tendríamos problema con los evangélicos, no tendríamos problema de secularización y tendríamos una iglesia mucho más robusta y sólida y muchas más personas en nuestro continente, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, camino a la santidad si es que nosotros cumpliéramos con nuestra misión de católicos. No solamente con creatividad, ese no es el secreto del éxito. El secreto del éxito es la generosidad y la perseverancia. Si no eres generoso con tus recursos, con tu vida, con tu tiempo, y si no perseveras, ningún apostolado va a salir adelante. Y te puedes cruzar de brazos porque sin los laicos comprometidos que se esfuercen asumiendo la tarea que les corresponde, no puedes esperar que un obispo quiera hacer nada. Si tú que eres católico no reaccionas a un obispo y un obispo dice vamos a hacer la campaña tal, entonces, ¿qué esperanzas puedes tener de que esa campaña va a tener éxito? Es curioso que los mismos católicos que dicen ¿por qué la iglesia no hace tal o cual cosa? Cuando el sacerdote dice ya, muy bien, vamos a hacer esta cosa, por favor, queremos hacer una segunda colecta. Caramba, la iglesia siempre pidiendo plata. Entonces, está bien, tú no quieres dar plata. Muy bien, no des. Pero eso sí, no te quejes, no tienes derecho a quejarte. Pueden contribuir y pueden quejarse aquellos que son miembros activos, miembros participantes con sus recursos económicos, personales, humanos, espirituales, con la iglesia. Y lo curioso es que usualmente esos que son generosos no son los que se quejan, son los que hacen. Que tengas un buen día.